En 1971, el mundo del boxeo estaba al borde de un estallido monumental. Había una tensión en el aire que solo se podía cortar con un cuchillo. En una esquina del ring, tenías a Muhammad Ali, el campeón mundial, quien no solo había dominado el cuadrilátero con su destreza, sino que también se había convertido en un ícono gracias a su deslumbrante personalidad. Ali era un fenómeno, un hombre cuya lengua afilada y su confianza en sí mismo lo habían convertido en una leyenda. Pero en la otra esquina, estaba Joe Frazier, un hombre cuya furia era legendaria, un boxeador que había sido subestimado por muchos y había demostrado a lo largo de su carrera que no solo tenía el poder para golpear, sino una resistencia inhumana. Frazier, con su poderosa pegada, había trabajado en las sombras, y cuando finalmente tuvo su oportunidad, no la iba a dejar escapar. La animosidad entre ambos era palpable. Ali, con su actitud arrogante y sus constantes provocaciones, había llamado a Frazier feo y lo había descalificado por no ser tan sofisticado como él. Estas palabras alimentaron la furia de Frazier, quien no era un hombre de muchas palabras, pero su corazón lleno de rabia estaba listo para ser desatado en el ring. Mientras Ali confiaba en su rapidez y en su juego mental, Frazier confiaba en su fuerza bruta y su estilo de lucha incansable. No había vuelta atrás. Lo que ocurriría esa noche, el 8 de marzo de 1971, marcaría un antes y un después en la historia del boxeo. Esa pelea era mucho más que una simple confrontación por el campeonato de peso pesado. Era una batalla por el alma del boxeo, una guerra entre dos hombres que se odiaban profundamente, pero que también se respetaban. Frazier quería demostrar que su estilo de pelea podría superar la magia de Ali, mientras que Ali no solo quería ganar, sino humillar a su oponente de la manera más pública posible. La atmósfera en el Madison Square Garden era electrizante, el público estaba dividido, pero todos sabían que lo que estaba por suceder iba a ser algo épico. Nadie podía predecir cómo terminaría, pero todos estaban preparados para presenciar la mayor guerra del boxeo moderno. El primer impacto a Ali en su elemento. Cuando la campana sonó, la pelea comenzó a lo grande. Ali salió disparado, moviéndose como una pantera, bailando alrededor de Frazier, con su característico estilo de flotar como una mariposa, picar como una abeja. Ali usaba su velocidad para mantener a Frazier a distancia, lanzando jabs rápidos y esquivando los pesados ganchos de su oponente. Los primeros rounds fueron una demostración de la destreza de Ali, quien parecía estar completamente en control. Frazier, con su estilo agresivo y sin descanso, perseguía a Ali con una determinación feroz, tratando de atraparlo, pero no podía. En esos primeros momentos, parecía que Ali tenía la pelea bajo control, y la multitud estaba extasiada por la facilidad con la que movía a su oponente. Sin embargo, Frazier no era un hombre que se rindiera fácilmente. Su método de ataque era simple, pero devastador: buscar el error y aprovecharlo con su brutal pegada. Y aunque Ali se veía increíblemente rápido y confiado, había algo en Frazier que no podía ser ignorado. Cada vez que Frazier lograba acercarse a Ali, lo hacía con una furia indomable. Las primeras rondas fueron de una intensidad asombrosa, y por un momento, parecía que Ali estaba simplemente jugando con su oponente, bailando alrededor de él como un experto. Pero en el tercer round, las cosas empezaron a cambiar. Frazier, con su estilo implacable, comenzó a arrinconar a Ali. Sus ganchos de izquierda fueron aterradores, y a pesar de que Ali parecía esquivarlos, uno de esos golpes alcanzó su objetivo. En un segundo, Ali sintió la magnitud de la fuerza de Frazier. Los primeros signos de cansancio empezaron a aparecer en su rostro, y la multitud comenzó a murmurar. Ali había subestimado la tenacidad de su oponente, y eso le costó caro. El truco de moverse con rapidez había comenzado a perder efectividad, y Frazier, imparable, estaba listo para dar la vuelta a la pelea. La pesadilla comienza, el golpe que cambió todo. A medida que la pelea avanzaba, el juego de Ali comenzó a desmoronarse. Frazier, como un tren de carga, no cedía terreno. A pesar de las esquivas y los movimientos de Ali, Frazier seguía avanzando, cerrando cada vez más la distancia. En el quinto round, algo cambió en el aire. Ali ya no se movía con la misma agilidad, y Frazier aprovechó esto con una precisión mortal. Un golpe a la mandíbula de Ali hizo que el campeón tambaleara, y por un momento, la multitud contuvo la respiración. Ese golpe no solo fue un golpe físico, sino que fue un recordatorio de que Ali ya no estaba en control de la pelea. Frazier estaba tomando el control, y lo estaba haciendo de manera despiadada. A medida que la pelea se acercaba a su punto máximo, la brutalidad del combate se hacía más evidente. Ali, aunque se mantenía firme, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Sus movimientos ya no eran tan fluidos y su rostro comenzaba a hincharse. En el octavo round,
Un gancho de izquierda de Fracture conectó de lleno, haciendo que Ali perdiera el equilibrio. Fue un golpe devastador, uno que podría haber acabado con cualquier otro boxeador, pero no con Ali. En ese momento, algo increíble ocurrió. Ali se levantó, con la mirada fija, pero con una cara que ya no era la misma. Estaba sangrando, con el ojo izquierdo casi cerrado, pero se mantenía en pie, como si su orgullo estuviera por encima de todo. Fracture, al ver que su oponente no caía, aumentó su intensidad. Sabía que Ali estaba en su punto más vulnerable, pero también sabía que para vencerlo, tenía que seguir presionando. La pelea se convirtió en un intercambio salvaje de golpes, y cada golpe de Fracture parecía un martillazo que hacía tambalear a Ali, quien luchaba por mantenerse en pie. Cada vez que Ali intentaba golpear, parecía que Fracture encontraba la manera de contraatacar con más fuerza. El Madison Square Garden estaba lleno de emoción, pero también de una sensación de incredulidad. ¿Podría Ali resistir esta brutalidad por más tiempo? Nadie lo sabía, pero todos esperaban lo peor. El round 11, la decisión de Ali. Cuando llegamos al round 11, Ali ya no estaba luchando solo contra Fracture. Estaba luchando contra su propio cuerpo, que le decía que se rindiera, que dejara de pelear. La pelea había tomado una intensidad tal que los dos hombres estaban al borde del colapso físico. Pero en este round, fue Fracture quien dio un paso al frente y lo hizo con una agresividad que parecía insostenible. Cada golpe que lanzaba hacía que Ali se tambaleara aún más. En un momento, Ali estaba casi derrapando por el ring, y la multitud pensó que finalmente caería. Sin embargo, no lo hizo. Ali se mantuvo firme, pero la pregunta que todos tenían en la cabeza era clara: ¿cuánto más podría aguantar? La mirada en el rostro de Ali era algo indescriptible. Era una mezcla de furia, desesperación y determinación. En ese momento, su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su mente. La sangre le caía por la cara, el ojo izquierdo estaba completamente cerrado, y su respiración se volvía más dificultosa con cada segundo. Pero Ali no cedió. Sabía que si se caía, no solo perdería la pelea, sino que perdería su alma ante su gente, ante el mundo. Y con una fuerza sobrehumana, Ali continuó. Pero Fracture no se detuvo. Sabía que estaba cerca de la victoria. La batalla seguía en pie, pero la salud de Ali estaba al borde del colapso. El último round, la gloria o la ruina. El round 15 había llegado, el último de esa pelea que estaba destinada a hacer historia. Ambos hombres estaban completamente exhaustos. El Madison Square Garden, que se había mantenido en un fervor absoluto durante toda la pelea, ahora respiraba en silencio, esperando lo que ocurriría a continuación. Ali, con la cara irreconocible por el daño, y Fracture, igualmente agotado pero decidido, se miraban fijamente, como si supieran que esta sería la última oportunidad para decidir quién realmente sería el campeón. El rostro de Ali era un testamento de resistencia. Su ojo izquierdo estaba completamente cerrado, y la sangre había comenzado a teñir su camiseta blanca. Cada uno de sus movimientos se sentía más lento, como si su cuerpo estuviera pidiendo piedad. Pero Ali, conocido por su resistencia mental inquebrantable, estaba decidido a mantenerse de pie. Su corazón y su orgullo como campeón eran más fuertes que el dolor que sentía. En ese último round, Ali no solo luchaba por el título, luchaba por su legado, por su imagen ante el mundo. No iba a dejar que Fracture lo derribara, no iba a dejar que su propio cuerpo lo traicionara. Fracture, por su parte, no mostraba signos de debilidad. Su rostro estaba también marcado, pero su furia era palpable. Él sabía que estaba ganando la pelea, pero no quería dejar nada al azar. No podía. Con cada golpe que lanzaba, su determinación aumentaba, y sus puños se convertían en armas mortales. Cada golpe parecía que podría ser el último, y en ese último round, parecía que la pelea llegaba a su punto culminante. Fracture estaba buscando la oportunidad de derribar a Ali para siempre, y con cada golpe, estaba más cerca. Pero algo inesperado ocurrió. En el tercer minuto del round 15, Ali, con lo último de sus fuerzas, lanzó una serie de jabs rápidos y sorpresivos. Fracture, que no esperaba un ataque tan repentino, retrocedió un par de pasos. La multitud estalló en un grito ensordecedor. Ali no solo estaba peleando por su vida, estaba peleando por el reconocimiento de todo lo que había hecho en su carrera. Con la furia de un hombre que no quería ser derrotado, Ali lo atacó con una agresividad que nadie pensaba que aún tenía. De repente, el campeón parecía renacer. El hombre que había sido golpeado hasta casi la destrucción comenzó a demostrar por qué era conocido como el más grande. Fracture, sorprendido por esta repentina agresión, empezó a retroceder, a vacilar.
La pelea había dado un giro inesperado. Fracture, que hasta ese momento había estado dominando la lucha, parecía más vulnerable de lo que había sido durante el resto del combate. En un momento de desesperación, Fracture intentó un gancho mortal que podría haber acabado con Ali, pero el campeón, con una habilidad sobrenatural para anticiparse, esquivó el golpe y respondió con un gancho propio. El impacto fue directo al rostro de Fracture, haciendo que su mandíbula se sacudiera con fuerza. El público se levantó como un solo ser. Cada segundo parecía una eternidad. Ambos hombres estaban al borde de la destrucción, pero ninguno de los dos se rendía. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder ante el otro. La campana final sonó en ese momento, y ambos gladiadores se quedaron de pie, agotados, con el cuerpo marcado por el esfuerzo. Fue un final de película. Los dos hombres se miraron, respirando pesadamente, sin saber si ese sería el último intercambio o el primer paso hacia la redención. Nadie en la arena sabía qué había pasado exactamente, solo sabían que lo que habían visto era algo que jamás olvidarían. La historia de la pelea no terminaba con una victoria clara, sino con una sensación de agotamiento total, un espectáculo de resistencia humana como nunca antes había ocurrido. La decisión final, la imparable fuerza del espíritu. Cuando los jueces anunciaron la victoria de Joe Fracture por decisión unánime, la multitud estalló en aplausos y abucheos al mismo tiempo. Fracture había ganado, sí, pero de una manera que dejó claro que este no había sido un triunfo fácil ni limpio. La guerra había dejado huellas profundas en ambos, y aunque Fracture se llevó el cinturón esa noche, todos sabían que la verdadera victoria no solo estaba en la pelea, sino en la manera en que ambos hombres habían enfrentado el sufrimiento y la adversidad. Ali, aunque derrotado, se levantó con el corazón aún lleno de coraje. Su rostro estaba destrozado, pero su espíritu seguía intacto. Esa noche, Ali no solo perdió un combate de boxeo, sino que se ganó algo mucho más grande, el respeto eterno de los aficionados y del mundo entero. Joe Fracture, por su parte, se ganó el título y su lugar en la historia, pero también fue consciente de que esa pelea había sido más que una victoria sobre un hombre. Había vencido a un mito, sí, pero al mismo tiempo había creado uno nuevo. Esa batalla épica en el Madison Square Garden no solo definió a dos campeones, definió lo que significa ser verdaderamente grande. Y aunque esa pelea, conocida como la pelea del siglo, acabó con el cinturón en manos de Fracture, el legado de Ali como un hombre que nunca se rindió, que luchó hasta el final, seguía vivo, imparable. Al final, tanto Fracture como Ali salieron de ese cuadrilátero como leyendas, pero solo uno de ellos salió con el cinturón. La verdadera victoria, sin embargo, la llevó el espíritu indomable de los dos, que nunca dejarían que el otro fuera olvidado.